¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Martínez, ingeniero certificado en Cisco. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y tiene que ver con Service Provider, MPLS. En este caso vamos a tocar la teoría de MPLS, teoría básica, los principios de MPLS, qué significa, para qué sirve, en qué casos nos es útil y los diferentes elementos que lo conforman. Comenzamos. ¿Qué es MPLS? Es un multiprotocolo label switching, como su nombre lo indica, que básicamente multiprotocol significa que puede ser transportado o puede transportar más bien diferente tipo de payloads en capa 2 y en capa 3. Es un estándar abierto, lo podemos encontrar o la documentación en el RFC 3031, Multiprotocol Label Switching Architecture. Y bueno, MPLS es considerado que se encuentra en la capa 2.5, digamos en medio de la capa de enlace de datos y la capa de red. Ahora, ¿en qué casos nos es útil usar MPLS y por qué usar MPLS? Desde el 97, donde se empezó a incorporar el MPLS en producción, estamos hablando que MPLS es un BGP Free Core. ¿Qué significa que es un BGP Free Core? En una red de MPLS tenemos diferentes elementos, como lo que es el Provider Edge y el Provider. Más adelante vamos a hablar a detalle. Pero básicamente los equipos Provider, que son equipos de core, no necesitan hablar BGP. Los únicos equipos que necesitan hablar BGP para poder transportar los bindings, que son las etiquetas junto con los prefijos de los clientes end-to-end, son los Provider Edge. Con esto estamos ahorrando recursos a nivel de Provider Devices, que son los equipos de core. Por eso se le llama que es un BGP Free Core. Ahora, esos paquetes viajan a través de túneles transparentes sobre la red del proveedor de servicios. Otro tema interesante es el Traffic Engineering, que es una ingeniería de tráfico, que podemos, digamos, de alguna manera podemos tener diferentes beneficios a través de este feature. Si bien es cierto, a nivel de comandos no es tan complicado, pero sí es importante conocer los diferentes detalles de este feature avanzado para poder llegar al objetivo. En este caso, si podemos lograr o establecer una buena implementación con ingeniería de tráfico, estaremos garantizando un correcto ancho de banda, balanceando correctamente los enlaces y teniendo detección temprana de las fallas que puedan haber a través de los enlaces por donde corren los túneles de ingeniería de tráfico. Ahora, ¿cómo funcionan las etiquetas? Hay un concepto importante que significa o tiene que ver con la parte de los prefijos y sus respectivos bindings con las etiquetas. Esto significa, o más bien esto quiere decir que vamos a estar trabajando con agrupaciones de prefijos con un tratamiento en específico para poderlos tener bajo una misma clase. Esto significa que estaremos trabajando con FECs. ¿Qué es un FEC? El acrónimo, como bien dice en inglés, es Forwarding Equivalence Class. Equivalence significa que efectivamente, ya que tengamos agrupados esos prefijos y que tengan el mismo tratamiento, caen en un mismo FEC. Existen bindings de etiquetas con estos IPv4. Bueno, en el caso de IPv4 prefijos, ¿no? Ahora, para propósitos más claros y prácticos, un FEC básicamente será un prefijo de IPv4. ¿Ok? Pero bueno, ya hablamos que son agrupaciones de prefijos con un mismo tratamiento para poder cruzar a través de la MPLS. Ahora, algo importante que hay que recalcar aquí son las diferentes tablas con las que vamos a estar trabajando en MPLS. Ya conocemos las tablas a nivel de routing, a nivel de IP routing, que son las tablas de Ceph, que constituyen dos tablas, que son las de adyacencias y que son las tablas de reenvío de paquetes, que es la Forwarding Information Base. Ahora, en MPLS no estamos excluyendo esas tablas, al contrario, las estamos sumando y haciendo una analogía de cómo funcionan en MPLS.
Por ejemplo, vamos a hacer una esquematización de este lado. Denme un segundo, vamos a ponerlo claramente por acá. Tenemos nuestro famoso control plane, que no es más que las diferentes tablas que ya conocemos, que es la Router Information Base, que tiene que ver con IP, que no es más que la tabla de enrutamiento. Y por otro lado tenemos la Label Information Base. Esta Label Information Base tiene que ver con el proceso de MPLS. Veámoslo de la siguiente forma, es como una analogía. Sin embargo, a través de estas dos tablas, yo voy a poder construir otra tabla que se llama la Label Forwarding Information Base, que también tiene que ver con la MPLS. Sin embargo, esta tabla tiene que ver con el Data Plane, ¿correcto? Como ya lo teníamos en la Forwarding Information Base, pero de IP. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos la información de los prefijos, ahora, ojo, esta información de los prefijos no son los prefijos de los clientes, son los prefijos de la nube de MPLS, mejor conocidos como Unicast diagonal 32, y la información de las etiquetas locales y remotas. Una vez que tengamos esta información completa, vamos a poder construir la Label Forwarding Information Base. Ahora, la decisión del reenvío y del envío de las etiquetas a través de la nube MPLS se hace de acuerdo a la Label Forwarding Information Base. Ahora, ¿cuáles son los tres elementos importantes en esta tabla? Número 1, la etiqueta local. Número 2, la etiqueta remota, que me la da a conocer los diferentes vecinos de Label Distribution Protocol. Y por último, mi siguiente salto. Esos son los tres elementos importantes que vamos a tener en la Label Forwarding Information Base. Y es en donde se va a basar la decisión de envío de etiquetas. ¿Ok? Entonces esa sería la diferencia entre Control Plane y Data Plane en MPLS. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Aquí en este ejemplo tenemos 4 routers. Podríamos decir que este router de la derecha, perdón, de la izquierda, sería nuestro Provider Edge. Ahorita vamos a hablar cuál es la función del Provider Edge. Este sería nuestro provider. Ese sería otro provider. Y de este lado sería nuestro otro Provider Edge. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos básicamente dos etiquetas. Esta etiqueta que dice IP no es más que una etiqueta de servicio, o mejor conocida, una etiqueta de VPN. Esta etiqueta no se mueve, esta etiqueta siempre es la misma. Digamos que podría ser la etiqueta 20 y va a seguir siendo 20 en todo el trayecto de MPLS. ¿Por qué no cambia? Porque 20 al final va a contener el prefijo del cliente. ¿Ok? Y el prefijo del cliente en este caso podría ser la 172.31.00 diagonal 24. Entonces, una vez que el paquete entre en la nube de MPLS, los únicos routers capaces de poder hacer un lookup a este nivel son los Provider Edge. Los equipos de en medio, ellos no se enteran de esta etiqueta. Incluso mucho menos del prefijo IP de los clientes. Ellos no se enteran de eso. Ellos van a enterarse únicamente de la etiqueta que está aquí arriba. Ok, voy a borrar un poquito esto para que ya vayamos explicando lo que es la etiqueta de transporte. Entonces, la única etiqueta que digamos, que es local y que va a ir cambiando salto con salto, en este caso es la 568. Ahora, ¿de dónde viene esta etiqueta 568? Viéndolo desde perspectiva de R1, que sería nuestro Provider Edge. Viene desde R2.
Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos alcanzar este segmento 172.31.00, en el caso de R2, él indica que a través de la etiqueta 568, R1 va a poder alcanzar ese prefijo. Entonces, cada que yo vaya a la R4, que será mi provider edge de salida, voy a usar la etiqueta de salida de R1, que es el 568. ¿Ok? Una vez que llegue a R2, R2 va a tener su etiqueta local 568, pero la etiqueta de salida va a ser diferente. Ya no va a ser 568, ahora va a ser 89. Y esta 89 es la que le está anunciando R3 a R2. Entonces, si lo vemos desde perspectiva de cada elemento de la red, es que las etiquetas locales de un router llegan a ser las etiquetas remotas del otro router vecino. Como vemos aquí, la local 568 es la remota de R1. Ahora la local de R3, que es la 89, es la remota de R2. Y de igual forma, entre más tengamos y tenemos otro router por acá, antes de llegar a R4, vamos a tener que R4, la local va a ser, no sé, la 50, y la remota en R3 va a ser la 50. Así es como se comporta el switcheo de etiquetas o el famoso swapping. Ok, voy a borrar nuevamente. Ahora, ¿qué significa esto último que tenemos aquí en R4? Implicit null. Ok, hay que recordar que hay etiquetas reservadas en MPLS. Tenemos que de la 0 a la 15 son etiquetas reservadas. A partir de la etiqueta 16 en adelante, yo ya voy a poderlas ocupar para efectos de transporte. ¿Ok? Entonces, en base a eso, las primeras o las 4 etiquetas que vamos a estar o que se están usando actualmente para fines de diferentes acciones que tome MPLS, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, la etiqueta 0, porque empieza desde 0 a la 15, que es lo que estamos viendo aquí arriba. La etiqueta 0 y la etiqueta 2 tiene que ver con una acción que se llama explicit null. Ahorita les explico para qué sirve. Este explicit null, esta es para IPv4 y esta es para IPv6. Ahora, ¿qué significa explicit null? Tiene que ver directamente sobre el stacking de MPLS. Dentro de ese stacking tenemos un campo que se llama experimental. Y este experimental tiene que ver con calidad de servicio. ¿Ok? Entonces, si queremos conservar las etiquetas de nivel de servicio, que son simplemente mapeos experimental, mapeos de precedence, mapeos de DSCPs a etiquetas de MPLS de calidad de servicio, como son los experimental, que bueno, ese es otro tema. Si queremos que se conserve a través de todo el trayecto de MPLS, nosotros tenemos que evitar que exista un implicit null. ¿Qué significa implicit null? Que se lleve a cabo, en este caso en el router 3, el famoso PHP, Penultimate Hop Popping. El popping significa remueve las etiquetas. Y el push, que vamos a verlo más adelante, significa pon las etiquetas. Entonces, con el explicit null, vamos a tratar de evitar que el experimental sea removido un router antes de mi router destino a nivel de MPLS. Esa sería el explicit null. Ahora, ¿cuál sería el implicit null? Que es como lo estamos viendo en este diagrama. El implicit null significa que efectivamente R3 va a remover la etiqueta de transporte, ¿ok? La va a remover del stack y únicamente va a quedar la etiqueta de VPN o de servicio. Esa etiqueta va a contener el prefijo del cliente. Con eso, ¿qué estamos logrando o cuál es la ventaja que se lleva a cabo el implicit null que anuncia R4 a R3? Lo que estamos haciendo es que R4 no haga un doble lookup.
Un lookup es una búsqueda, digamos, una inspección del stack a nivel de MPLS. En este caso a nivel de MPLS, ¿correcto? Entonces, le estamos quitando trabajo a R4. R4 únicamente va a ser un solo único lookup, donde va a decir, perfecto, tú tienes la etiqueta de VPN o de servicio, y ¿qué es lo que contienes ahí? Tienes este prefijo, perfecto. Entonces lo mandas hacia el destino final. Entonces el PHP lo que hace es eso, ahorrarle ese trabajo a mi último dispositivo en la red de MPLS, mi último provider Edge, ¿correcto? Ahora, algo importante que hay que comentar aquí es lo de los lookups. Por ejemplo, la ventaja que existe entre una red IP y una red de MPLS es eso. En MPLS, una vez que el paquete entre en la red del proveedor de servicios en MPLS, estos routers de en medio, que son mis providers, no tienen que meterse más allá que la etiqueta de transporte. Entonces eso lo hace más rápido, el switcheo lo hace más rápido. Una red IP es diferente. En cada salto existe un lookup. Existe un lookup aquí, un lookup aquí, un lookup aquí, un lookup acá. Eso lo hace de alguna manera más demandante a nivel de hardware. Y digamos, si estamos hablando de un hardware que no es lo suficientemente potente y capaz de poder hacer un lookup bastante efectivo, entonces podríamos hablar de un delay, ¿no? Pero bueno, esa sería la diferencia y cómo trabaja implicit null y explicit null, ¿correcto? Bueno, entonces, más adelante vamos a hablar de los elementos. Ok, aquí vienen los roles de MPLS. Ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al provider Edge y tenemos al Customer Edge. Tres elementos importantes. Digo, el Customer Edge no forma como tal parte de la red de MPLS, pero sí es un componente adicional al esquema de MPLS. Ahorita vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Ok, los P-Devices o los equipos de core. Son equipos que conectan o que se conectan entre sí. O sea, puede haber dos provider devices conectados entre sí y también conectados hacia los provider Edge. Ahora, estos equipos están basados únicamente en etiquetas de MPLS. Como lo habíamos dicho, tenemos una red libre de, en este caso, un BGP Free Core, donde estos equipos en particular no tienen la necesidad de hablar BGP. Pero ojo, tenemos otro elemento más que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con un protocolo interno a nivel de estado del enlace. ¿Ok? Estos protocolos ya sea puede ser OCPF o IS-IS, que efectivamente ese protocolo sí corre en todos los dispositivos de la red MPLS para poder conocer todas las direcciones unicast, diagonal 32, para poder construir la Routing Information Base a la par de la Label Information Base, como lo habíamos platicado anteriormente, y de ahí sacar la tabla final de decisión de envío de tráfico, que es la Label Forwarding Information Base. Ok, tenemos los Provider Edge Devices. Estos equipos son importantes también en la red MPLS. Esos equipos conectan o se conectan a los Provider Devices y de igual forma conectan a los equipos de borde del cliente. Estos equipos en particular realizan un double lookup, que sería a nivel IP y a nivel de etiqueta de MPLS. Entonces, si hablamos de tráfico que viene de un cliente hacia el core, pues recibimos paquetes sin etiquetas, podría ser IPv4, IPv6. En este caso le agregamos una o más etiquetas. Cabe mencionar que mínimo necesitamos 2 etiquetas para el correcto funcionamiento y el correcto envío de los paquetes a través de la red MPLS. Los paquetes, en este caso el envío de paquetes es a nivel de etiquetas hacia el core. Y ahora desde la perspectiva de cómo recibe el tráfico el cliente, entonces desde el core al cliente estamos hablando que los PS o los provider Edge reciben estos paquetes etiquetados y lo que hacen es quitarle una o más etiquetas para reenviar únicamente el paquete IP, o sea el paquete sin etiqueta, a los clientes.
Por último tenemos los Customer Edge Devices, que son los equipos de borde del cliente, que sería el último salto en la red del cliente. Yo puedo tener la red del cliente de este lado, perdón, puedo tener la red del cliente de este lado y al final conecto un router de borde y este se va a conectar a mi red de MPLS. ¿Ok? Estos equipos pueden ser equipos de capa 2 o equipos de capa 3. Y típicamente no manejan MPLS. ¿Qué significa? La MPLS llega hasta el borde. Sin embargo, hay unas instancias de ruteo independientes que son las VRFs, Virtual Routing and Forwarding. ¿Ok? Esas interfaces o esas tablas de ruteo independientes pueden llegar hasta los Customer Edge. Recordar que obviamente la red de MPLS no es una red flat, no es una red plana. Necesitamos diferentes VRFs en los diferentes puntos de la red para pasar diferente tipo de tráfico de clientes. Esas tablas de ruteo independientes también pueden llegar hacia los Customer Edge. La diferencia es que ya no estamos hablando de MPLS. Estamos hablando de VRFs mejor conocidas como VRFs Lite. Ok, más adelante vamos a tocar el tema de cuál será la diferencia entre una y otra. Un segundo nada más, vamos a borrar esto. Perfecto. ¿Cuál es la operación de MPLS o los dispositivos, las operaciones que hacen? Habíamos hablado de lo que es el swapping anteriormente y lo que es el push y el pop. Entonces, tanto los provider edge como los P-Devices realizan tres operaciones principales. Estamos hablando del label push, que también es conocido como el imposition, que no es más que agregar esa etiqueta a un paquete que va entrando a la nube de MPLS. El label swap básicamente reemplaza etiquetas de transporte una por la otra. Recordad que la etiqueta de VPN o etiqueta de servicio, esa no cambia. Y por último el label pop, también conocido como el disposition, que es básicamente remover la etiqueta de un paquete que va saliendo. Ok, label distribution. Hay un protocolo que se encarga de anunciar las etiquetas en la red de MPLS, que es el LDP o Label Distribution Protocol. Este protocolo, digamos que trabaja de la mano con los protocolos internos, como lo es OSPF o ISIS. Incluso estamos hablando en un escenario de LDP, tenemos que es LDP más el protocolo interno. ¿Ok? Está especificado en el RFC 5036. También tenemos multiprotocol BGP, que es otro protocolo también para anunciar etiquetas a nivel de BGP, que básicamente esto tiene que ver con las etiquetas de VPN, ¿ok? A través de VPN v4, que es un Address Family más de BGP. También descrito en la RFC 3107. Y por último, lo que es RCBP. ¿Ok? Este RCBP es un protocolo que se maneja en Traffic Engineering, en ingeniería de tráfico, también para anunciar etiquetas, ¿no? Resolution Protocol. Perfecto. Ok, ahora, ¿cuáles serían los pasos de manera muy general o el orden de operación de manera muy general en MPLS? Estamos hablando de 6 pasos generales. El primer paso, vamos a hacer un descubrimiento, que es lo que vemos en este slide. Ok, vamos a hacer un descubrimiento de los diferentes neighbors a través de una dirección de multicast 224.0.0.2 a través de protocolo, a través de Hello Protocol, que es básicamente cómo funcionan los protocolos IGPs. Vamos a usar puertos, o en este caso protocolo UDP en el puerto 646. Ok, es importante conocer esta parte. Y por último, vamos a estar usando direcciones de transporte, que en este caso tiene que ver con el LDP Router ID,
para poder formar la sesión de TCP. Recordar que tienen que ser diagonales 32. ¿Ok? Este sería el primer paso para el descubrimiento de los vecinos. Posteriormente, el segundo paso sería la sesión de TCP, que también de igual forma usamos el puerto 646, pero a nivel de TCP, ya que para formar una adyacencia entre un equipo y otro en la nube de MPLS, necesitamos que esté orientada a conexión, necesitamos que sea una sesión segura a través de TCP, claro. Bueno, en este caso lo que comentaba, diagonales 32 para una interfase de Unicast. Y bueno, estamos hablando que de igual forma como IGP, también está hardcodeado la parte del router ID, que tendría que ser lo recomendado, ¿no? O sea, hay un comando donde tú defines lo que es el router ID, que normalmente son direcciones de loopback, diagonales 32, para que ya esté hardcodeado la dirección de transporte. ¿Ok? Entonces ese sería el segundo paso una vez que descubrimos los vecinos a través de UDP, puerto 646, ¿ok? A través de la dirección de multicast 224002, y posterior a ello hacemos las adyacencias. El paso número 3, bueno, voy a regresar un poco. El paso número 3 tiene que ver con el anuncio de etiquetas. Una vez que se formen las adyacencias, hay que anunciar las etiquetas a través de LDP. ¿Ok? Posterior a ello, se va a ir construyendo, como paso número 4, se va a ir construyendo la Label Information Base, donde se van a alojar todas las etiquetas de toda la red MPLS, que serían los bindings junto a los prefijos IPv4. En este caso, bueno, hablando de IPv4, en este caso no estamos hablando de los prefijos de los clientes. Estamos hablando de los prefijos diagonales 32 e incluso las interfaces que conectan punto a punto con los diferentes equipos, que pueden ser un diagonal 24, un diagonal 28, etcétera, etcétera, un diagonal 30, ¿no? Pero al final los que van a estar atados, que sería el router ID a través de estos LDPs, van a ser las loopback diagonales 32. ¿Ok? Y bueno, como paso número 5, una vez que tengamos la Label Information Base, que es nuestro control plane, vamos a armar lo que es el data plane, que es la Label Forwarding Information Base. Hay que recordar que la Label Information Base se construye o se almacena paralelamente a la Routing Information Base, que estamos hablando que es otra tabla de tipo de prefijos, ¿ok? Y ya que tengamos esas dos tablas, vamos a poder construir la tabla donde vamos a sacar la decisión de cómo reenviar o cómo mandar el tráfico a través de los diferentes enlaces, que serán nuestros next hop, y las diferentes etiquetas locales que vamos a estar manejando, locales y remotas, que eso se va a alojar en la Label Forwarding Information Base. Y por último, como paso 6, tenemos lo que es el mantenimiento de la sesión del LDP, ¿no? A través de Keep Alive, updates, etc. Perfecto. Ahora, ¿cómo trabaja lo que es MPLS el 3VPN, que es a nivel de capa 3? Tiene dos componentes básicos, que es la separación de los prefijos de los clientes a través de las BRFs, ya sea usando BGP, IGP, etc. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el intercambio de esos prefijos o de esa información de enrutamiento dentro de la nube de MPLS, ¿no? Para esto ya hemos hablado de lo que es el multiprotocolo BGP y de las etiquetas que van a ir cambiando a lo largo del camino de la nube de MPLS. Ok, lo que habíamos hablado de lo que es los MPLS VPNs y las BRFs Lite. Habíamos hablado que las BRFs Lite se pueden extender hasta los clientes, teniendo también una segmentación a nivel de cliente, pero bueno, eso ya dependiendo del diseño de cada cliente, ¿no? En particular. Y bueno, el MPLS VPNs, estamos hablando que se conforman o se alcanza el objetivo para tener una MPLS VPN a través de prefijos de servicio, que son los VPN v4, que esto no es más que el prefijo como tal
de los clientes, el prefijo en este caso IPv4 por ejemplo, y un elemento que se llama RD, es un Route Distinguisher. Ahorita más adelante vamos a ver qué significa ese Route Distinguisher. Y por último, las etiquetas, ¿no? Habíamos hablado que los equipos de core no manejan BGP, únicamente hacen un switch de etiquetas, únicamente manejan etiquetas locales y etiquetas remotas, y lo que habíamos hablado de que es un BGP Free Core. Ok, estos son los pasos en alto nivel para el 3VPN. Tenemos que el establecer los LSPs, que son los Label Switch Path, entre los diferentes provider Edge, por ejemplo, haciendo uso de protocolos internos, ya sea OCPF, ISIS, y el Label Distribution Protocol. Ahora, tenemos también el intercambio de rutas con los clientes. En este caso podría ser a través de un protocolo interno, OCPF, EIGRP, ruto estático, RIP, o mismo BGP, para ese intercambio de rutas a nivel de Provider Edge y de Customer Edge. Después tenemos el intercambio de rutas de cliente entre los diferentes Provider Edge. En este caso sí ocupamos el protocolo interno de BGP, que es a través del multiprotocolo BGP, más las etiquetas de MPLS VPN. Y por último, el label switch entre los Provider Edge, que son información que van a través del protocolo interno. Ya habíamos hablado, protocolo de estado del enlace, OCPF o ISIS, más el Label Distribution Protocol. Perfecto. Ahorita vamos a hablar de lo que es el formato de Network Label Reachability Information, que no es más que el prefijo a nivel de VPN. Y bueno, este prefijo presenta algunos atributos esenciales. Habíamos hablado de RD, que es el Route Distinguisher. El Route Distinguisher lo que va a hacer es que el prefijo va a ser único en la red de MPLS. Recordar que las BRFs, por ejemplo, tenemos nuestra nube de MPLS, tenemos nuestros Provider Edge de este lado y tenemos nuestros equipos de core de este lado, ¿no? Entonces, recordar que las BRFs de los clientes vienen a partir de aquí hacia afuera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es un cliente A y este es un cliente B. Este cliente puede manejar un 10/8 y este cliente puede manejar lo mismo. Pero ¿cómo lo hacemos único para que sepamos que este cliente A le pertenece este prefijo y este cliente B también le pertenece este prefijo, que al final son direccionamientos privados? Una vez que entremos a la red MPLS, va a existir lo que es el RD o el Route Distinguisher. Este valor, como bien viene aquí, puede tener esta nomenclatura, pero es un valor, digamos, un valor local, por así decirlo. O sea que no necesariamente debe tener un sistema autónomo al principio y después un número local. Esto más bien es como para facilitar la administración, pero es un valor arbitrario realmente, ¿correcto? Entonces vamos a tener al final, por ejemplo, para el Customer A, vamos a ver que tenemos un RD de 1.2.1 y la 10/8. Y para el Customer B tenemos, por ejemplo, 2 y la 10/8. Esto es lo que hace único al prefijo de la BRFB y esto es lo que hace único al prefijo de la BRFA. Por eso, en cada BRF va a haber un RD nada más. No puedes tener más de un RD. ¿Ok? Ahora tenemos lo que es el IPv4, el prefijo y su longitud, que es único porque lo hace a través del RD. El next hop, que es donde va a ir pasando, donde va a ir switchándose el paquete en la red MPLS. Recordar que el next hop a nivel de IP va a ser nuestro Provider Edge, que va a contener o va a estar contenido de igual forma en nuestra etiqueta de VPN. Y como tal las etiquetas de MPLS. Y cabe recalcar que los atributos de BGP de estos prefijos
pues se mantienen igual. Realmente no hay una alteración de esos atributos en los prefijos una vez que entren en la red de MPLS. Por último, ¿cómo controlamos esas rutas? Ya que tenemos nuestro RD que es único y que hace único los prefijos de los clientes dependiendo de las BRFs, ¿cómo controlamos ese ir y venir de esos prefijos en la red de MPLS? Bueno, para esto tenemos otro elemento que se llama Route Target, que no es más que nuestro RT, que también el formato es el mismo. También puede ser un sistema autónomo, una dirección IP o cualquier valor. Dos puntos y un valor arbitrario de igual forma. ¿Correcto? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser n, lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa RT? Básicamente es cuáles son los prefijos que son miembros de una BRF en particular. Tenemos lo que es el export y el import, que son comandos también, de tipo route target. Y export significa que son las rutas que van a venir desde la BRF hacia BGP en la red de MPLS. Esto no tiene nada que ver con los clientes, ¿ok? Sí tiene que ver con prefijos de clientes, pero no tiene que ver con los dispositivos de los clientes. Y el import son las rutas que vienen de BGP y que llegan a la BRF, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la BRF A en un PE, por ejemplo, y tengo la misma BRF A en el otro PE, obviamente las BRFs, como son declaradas localmente, una vez que yo quiera pasar el prefijo X de este lado, pues obviamente debo tener un export que viene desde la BRF hacia el BGP, y cuando llegue hacia el otro extremo, yo debo tener un import con el mismo valor, 1.2.1, por ejemplo, para que venga de BGP hacia la BRF. De esa forma yo voy a poder pasar esos prefijos de los clientes a través de la nube de MPLS. ¿Ok? Y hay otros features importantes que son un poquito ya más avanzados, que tienen que ver con el import map y el export map. Ahí lo que tú haces, o los pudieras usar en un escenario de route leaking. Route leaking significa que quieres a lo mejor mezclar o modificar en este caso las comunidades, las comunidades extendidas, que de hecho viene aquí mencionado, dentro de unos route maps. ¿Ok? Ya todos conocemos qué son los route maps. Básicamente, en un escenario, digamos, de IP únicamente, un roadmap te permite o te deniega. Es como un filtro. Pero en esta parte del import map y el export map no funciona así. El route map lo que te va a ayudar es a poder tú alterar, a poder modificar esta comunidad extendida. Si viene un prefijo con 2.1 desde un provider Edge hacia otro provider Edge, digamos que esta es la BRFA y yo quiero que ese prefijo 1.1 se vea en la BRFB que tiene el 2.2, entonces a través de este import map o export map yo voy a poder cambiar el 1.1 por el 2.2 a nivel de route map, para que podamos ver el prefijo que viene con este 1.1 se pueda modificar y se pueda ver en la BRFB. Para eso se ocupan los import map y los export map a nivel de BRFs. Ok, viene una comparativa entre lo que es un route distinguisher y un route target para no confundirnos lo que hace uno, lo que hace el otro. El route target básicamente es quién pertenece, quién es miembro a X BRF o Y BRF. Ok. Cabe destacar que puede haber múltiples route targets dentro de una ruta o puede tener múltiples route targets una ruta de VPN. A diferencia de un RD, de un route distinguisher, que hace único a esos prefijos a nivel de MPLS y únicamente puede haber un RD por ruta de VPN v4.
Ok, habíamos hablado de Transport Label versus VPN Label. Bueno, a nivel de Layer 3 VPN, al final necesitamos al menos dos etiquetas para entregar el tráfico. Y esas dos etiquetas efectivamente es la etiqueta de VPN y la etiqueta de transporte. La etiqueta de transporte es significancia local y nos va a decir cuál es el siguiente salto. ¿Ok? A dónde va destinado. Y esa etiqueta pues viene de lo que es LDP. En algunas ocasiones también se le llama etiqueta de tipo IGP. ¿Ok? Y tenemos la etiqueta de VPN que nos va a decir que ese paquete o esa etiqueta de VPN que contiene el prefijo IP va a decir hacia dónde tiene que ir destinado el tráfico. Y se deriva de un VPN before, que es un address family. ¿De dónde creen? De BGP. ¿Ok? Y que, como bien lo dice aquí, es anunciado en los PEs, porque hay que recordar que los P devices, estos no manejan BGP. ¿Ok? Para finalizar, esta va a ser la maqueta que vamos a estar usando en nuestro siguiente video ya a nivel práctico. Es una nube de MPLS con varios equipos dentro. Tenemos estos equipos que, como bien ya lo habíamos mencionado, que son nuestros Customer Edge. Ajá, esos Customer Edge son los que conectan los Provider Edge, los equipos de borde de los clientes. ¿Ok? Y por otro lado tenemos los Provider Edge, que son los equipos de frontera de la nube de MPLS. ¿Ok? Que serían estos que estoy sombreando en rojo. Esos serían los Provider Edge, que ya habíamos visto que son los que conectan a los clientes y los que conectan a los equipos de core. Y por último, tenemos en amarillo los equipos de core, que nada más serían dos, que serían estos y estos. ¿Ok? Esos no manejan BGP, vamos a establecer diferentes adyacencias, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, sea práctico, realmente es algo muy básico, son conceptos básicos de MPLS, pero lo interesante va a ser cuando podamos aterrizar esos conceptos en la práctica. Bueno, les mando un abrazo, manténganse seguros con esto de la contingencia y mientras a seguir aprendiendo y seguir aprovechando el tiempo. Los saludo y esperen el siguiente video. Gracias.